Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Menuda etapa que acabamos de vivir hoy. Son de esas etapas que hacen grande al ciclismo. Y no porque las protagonicen los corredores que están destinados a ganar la general, sino porque las protagonizan los currantes que buscan la escapada y que a fuerza de sufrimiento y de mucho trabajo al final pueden conseguir tener ese momento de gloria. Ya lo decía ayer, era un día muy bueno para la escapada y todo dependía de las ganas que tuvieran los de la general de mover el árbol. Y el árbol no lo han movido. Y yo creo que ha sido fundamental la lluvia que ha habido durante casi toda la etapa. También lo comentamos el día de traslado, en el podcast del día del traslado, que el miércoles daban lluvia y esa lluvia yo creo que ha afectado en mucho a lo que ha sucedido en la etapa. Porque yo creo que si esta etapa se hubiera disputado en un día con sol, ese puerto yo creo que no lo pasan los de la general sin atacar, o no lo pasan sin atacar en la bajada, porque la bajada también era buena para atacar. Yo creo que había terreno suficiente para mostrarse y atacar, pero claro, con la lluvia, con la carretera en mal estado quiere decir mojada, con posibilidades de caída, como las ha habido, pues al final yo creo que todo el mundo quiere guardar la ropa. Y además también ha sido un día, cuidado, un día que puede pasar factura, sobre todo yo diría de cara ya al viernes, al Blockhouse, sobre todo si también, como la previsión dice, llueve ese día, porque han pasado mucho frío, algunos corredores han llegado tiritando, temblando a la meta, y es que, es lo que decimos, son días que pasan factura, igual que pasó factura y sigue pasando factura, como veremos la caída de la segunda etapa. Fantástica etapa, épica etapa, la que han protagonizado Igor Arrieta y Afonso Eulalio. Uno consiguiendo la etapa, el otro el liderato, tras dos caídas y una, vamos a decir, equivocación de carretera. Os lo contaré todo al final, pero ya os digo, si no habéis visto la etapa y estáis escuchando este podcast, bueno, primero, ya que estamos, acabad de escucharlo y cuando lo acabéis de escuchar os ponéis los últimos 14 kilómetros que merecen muchísimo, muchísimo la pena. Y victoria para Igor Arrieta y UAE solucionando un Giro de Italia que se le había girado muchísimo con el abandono de Adam Yates, con el abandono de Marc Soler, con el abandono de Jay Vine, se le había girado mucho a UAE este Giro y 2 días seguidos, 2 etapas, y yo creo que ahora ya lo tienen medio hecho, o por no decir hecho. Y Bahrein, pues le da color rosa con el liderato y también lo tenían mal porque se les había ido pues Santiago Buitrago. Dos equipos que comienzan a hacer los deberes. La jornada comenzaba con otro abandono, el de Milan Mente del Lotto, que ya dijeron ayer que no tenían claro si iba a salir hoy y vuelve a ser la infección bacteriana gastrointestinal que se provocó con el estiércol de vaca en la carrera del domingo, la del miércoles creo que fue, de la Fragments Ardennes Classic. No es una broma, como veis, no es el primer corredor que se va por esa bacteria del estiércol. Y una efeméride, tal día como hoy, un 13 de mayo de 1909, a las 2:53 de la madrugada, 127 ciclistas iniciaron el primer Giro de Italia en la Piazza Loreto de Milán. La carrera se dividió en 8 etapas que cubrieron 2.448 kilómetros para un total de 49 ciclistas que fueron los que terminaron la prueba. Luigi Gana fue el primer ganador de la Corsa Rosa. Y se inicia la carrera, como decía, bajo la lluvia y subiendo la primera cota, Priesti, 13,5 kilómetros al 4,8%, vimos movimientos un tanto extraños. Ciccone, Derek Guy, Ben O'Connor, Jan Christian a la defensiva. La cosa pintaba bien, pero bueno, fueron fuegos artificiales. Más tarde sí que vienen ataques más serios. Einer Rubio, Guillermo Tomás Silva, Afonso Eulalio, Víctor Campenaes y más tarde vendrían Gianmarco Garofoli, que pasaría, pues eso, la cota con unos segundos sobre el pelotón. En el descenso, más ataques. Y hasta formarse, es decir, entre la subida y la bajada, se formó un grupo de 12 corredores. Los anteriores, más Manuel Taroggi, Lorenzo Milesi, Ben Turner, Igor Arrieta, Jonathan Narváez, Martin Toshart y Cristian Scaroni. La verdad es que, como veis, una escapada de quilates, una escapada muy interesante con corredores de mucha calidad, como al final lo han demostrado, y estábamos aún a 163 kilómetros para la meta.
A 160 kilómetros se reporta el abandono de Timo de Jong, del Team Picnic, que abandona arrastrado por problemas en una caída en la tercera etapa que le provocó pues mucho dolor en la muñeca izquierda y casi no podían aguantar el manillar. La lluvia no abandona los corredores y a 155 kilómetros del final tienen 1 minuto y 1 segundo. A 140, Darren Rafferty de EF sale del grupo para intentar llegar a los escapados. A 135 kilómetros, el sprint de la Travolta o del Intergiro. Manuel Tarocci se lo lleva y hace que se acerque un poquito más a Diego Pablo Sevilla, que tiene 28 puntos por los 24 de Tarocci. A 126 kilómetros para el final, Darren Rafferty se une a los escapados cuando ya tienen 2 minutos sobre el pelotón. Por tanto, ya son 13 corredores delante. A 114 minutos, una pequeña tregua de la lluvia. A 95 kilómetros, otro abandono. Joshua Giddens del Lotto. Y, pues eso, comentan, parece ser, que el corredor de 22 años pues había venido un poco a última hora a la carrera, no la había preparado y se ve que estos días le ha pasado factura y el cansancio al final se le ha ido acumulando y no ha podido gestionarlo bien, de forma que ha tenido que abandonar. A 78 kilómetros vuelve a llover muy fuerte, y todo hace prever que, bueno, que la escapada tiene visos de llegar porque no se espera una reacción por detrás. Además, la ventaja sube hasta los 3 minutos a 72 kilómetros para el final. A 63 kilómetros para el final llegamos a un momento importante de la carrera porque se inicia una subida, la de Villano, 5,2 kilómetros al 5,5% y no puntuable. Y después de 1 kilómetro de esa subida es cuando Igor Arrieta hace su ataque. La verdad es que un ataque valiente, un ataque de lejos y una apuesta muy arriesgada la que hace el corredor español. A 55 kilómetros de la meta, Montana Grande di Biagio, 6,6 kilómetros al 9,2% y llega Igor Arrieta con 44 segundos sobre el grupo de los escapados y 1,46 sobre el pelotón, que parece que se rehace. Se suceden los ataques en los grupos del escapado, primero Cristian Scaroni, Jonathan Narváez que sale a defender, Gianmarco Garofoli, luego le toca el turno a Guillermo Tomás Silva y llega el turno de Afonso Eulalio. Afonso Eulalio a 52,5 kilómetros, subiendo, como digo, la cota, se va en busca de Igor Arrieta. Y me parece que es un momento también importante. ¿Por qué es importante? Porque me da que la expectativa de llegar a meta 2 corredores era mucha más alta que llegando uno solo. Y yo creo que eso le viene muy bien a Igor Arrieta. A 51 kilómetros, Eulalio consigue conectar con Arrieta. Ya veis que tarda poco en engancharlo. Ya a 47 kilómetros, el paso del puerto, pasa Eulalio, pasa Arrieta y solo hay 2 minutos con el pelotón. Por tanto, ojo, tampoco parece tan descabellado que puedan intentar hacer alguna cosa, ¿no? Nadie se ha movido. Red Bull Bora ha sido mayoritariamente el que ha llevado el ritmo del grupo y, como digo, quizás precaución, sobre todo en la bajada, con esas posibles curvas mojadas, y parece que eso es lo que prima porque en la bajada comienza a subir y a subir la ventaja. En vez de decrecer, comienza a subir. A 35 kilómetros, la ventaja ya está en 3,57. La maglia rosa de Ciccone peligra. Hay un momento que Ciccone incluso intenta reactivar al grupo poniéndose delante a tirar, pero la verdad es que no hay quórum y parece que ya todo está perdido y que la etapa está por delante. Por detrás del grupo incluso saltan Raccani, Coulset, Bowman y luego Crescioli. Salen del pelotón para intentar buscar esa pequeña ventaja que pueden obtener en una etapa como esta, sobre todo en el caso de Coulset, para limar los 2 minutos que había perdido el día anterior. Y antes de llegar al final caótico, que nos estamos acercando a ese final caótico, aquí también, no sé en qué kilómetro exacto ha sido, porque no ha salido por cámara, pero Mati Rondel, el corredor del Tudor, ha tenido un choque con el coche del UAE y el ciclista ha destrozado la luneta trasera del vehículo. Por lo que parece, el corredor está bien, es decir, el corredor no tiene ningún problema, por suerte, porque el choque, como veis, ha sido importante, ¿no?, para romper la luneta del coche. Y nos vamos a esos últimos 14 kilómetros.
tenemos a Igor Arrieta y Afonso Elario por delante intentando pues ver cómo pueden llegar hasta el final y quién puede ganar la etapa. Y a 13,6 kilómetros, caída de Igor Arrieta, cambio de bici, todo tarda un poco en hacerse y la cosa se le complica muchísimo al español. Antes, a 8,6 kilómetros, Samuel Batistella del EF abandona, secuelas de la caída de la segunda etapa, y a 6,4 kilómetros, cuando todo parecía de cara para que el portugués se llevara la etapa, además, si ibas viendo el crono, pues la ventaja estaba en unos 33 segundos y no parecía menguar, simplemente parecía o subir algún segundo o estabilizarse. Parecía que Arrieta en ese momento no podía contrarrestar mucho la ventaja, pues como decimos, cuando todo lo parecía controlado, ¡pum!, le toca el turno al portugués de irse al suelo. Y también tardan mucho en cambiar la bicicleta, tanto que a 6,1 kilómetros, solo 300 metros después, llega un pequeño muro y allí Arrieta consigue conectar con el Aulio. Por tanto, vuelta a empezar, los dos otra vez juntos. Pero aquí no acaba la película, porque a 2,2 kilómetros para el final hay como una curva con poca visibilidad, voy a decirlo así, y Igor Arrieta se abre demasiado y se sale de la trazada. Se sale de la trazada y tiene que pegar un frenazo, volver atrás y conectar con la carretera. Eso hace que Afonso Elario se lleve 14 segundos de ventaja cuando quedan 1,8 kilómetros para acabar la etapa. A 1 kilómetro hay una pequeña pendiente, ya nadie confía en que Arrieta pueda llegar a atraparlo, pero los dos se nota que van muy cansados. A 500 metros para el final, la ventaja es de 6 segundos. Parece que el portugués lo tiene, pero Arrieta no se rinde. Se le hace muy largo al portugués y, cuidado, le da la vuelta a la carrera porque Arrieta, a 100 metros para el final, caza al portugués y lo adelanta con mucha facilidad. El portugués llega derrotadísimo al final de la etapa. Victorión de Igor Arrieta en el Giro de Italia. Al final, victoria para Igor Arrieta. A 2 segundos llegaría Afonso Elario. A 51 segundos, Guillermo Tomás Silva. A 1.29, Lorenzo Milesi. A 1.30, Cristian Scaroni en quinta posición. Gianmarco Garofoli, sexto, a 1.30. Séptimo, Koen Bouwman a 3.11. Octavo, Jonas Kulset a 3.13. Noveno, Andrea Raccagni a 3.29. Décimo, Ludovico Crescioli a 4.42. Y ojo, el que da paso al pelotón es Harold Martín López del Astana, que llega en la posición número 11 a 7.13. Por tanto, fijaros, incluso Kulset, el tiempo que le ha ganado al pelotón. Arrieta, ¿qué dice en meta? Dice, no sé qué decir, estoy muy contento de haber ganado, significa mucho para mí, sobre todo después de los problemas internos que hemos tenido en el equipo, se refiere a las caídas. Muchos compañeros se fueron a casa, vine a ayudar, pero ahora tengo que aprovechar oportunidades como estas. Y esa es la grandeza de quedarse sin un líder en una gran vuelta, que al final tienes libertad absoluta para poder hacer una cosa así. De otra forma, seguramente Igor Arrieta ahora mismo no tendría, con toda probabilidad, una victoria de etapa. La última victoria de etapa en un Giro para un español fue Carlos Verona el año pasado, 25 de mayo de 2025, que ganaba en solitario la etapa número 15. Y Igor Arrieta no es el corredor español más joven en ganar una etapa del Giro de Italia por unos 40 días, porque eso lo tiene hasta ahora... Lo tiene Ion Izaguirre, que me parece que, lo digo de memoria, perdonadme, 2012. Lo digo de memoria que en 2012 lo ganó con 40 días menos que Arrieta. Y Afonso Elario, pues nuevo líder del Giro de Italia. El último portugués que había sido el líder del Giro de Italia, nos tenemos que remontar a 2020, cuando Joao Almeida se puso líder. En aquel entonces corría en el De Keunig Quick Step. Se fundó la Maglia Rosa en la tercera etapa, con el final en Enda, y la defendió durante 15 días, hasta la etapa número 18, cuando la perdió. Yo creo que como mínimo, pues un par de días seguro que la tiene. Y en el Blockhaus veremos a ver lo que sucede, porque la ventaja que ha cogido, el colchón que ha cogido, es interesante. Si queréis repasamos la general. Afonso Elario, primero en la general. Igor Arrieta, segundo a 2.51. Cristian Scaroni, tercero a 3.34. Cuarto, Andrea Raccagni del Soudal a 3.39. Quinto, Jonas Kulset a 5.17.
Sexto ya viene Giulio Ciccone a 6.12. Este sería el primero, ¿no? Ya de los de la general, ¿no? A 6.12. Séptimo, Jan Christen a 6.16. Octavo, Florian Storr a 6.16. Egan Bernal, noveno, a 6.16. Luego ya tendríamos décima, Tim Arenman a 6.18. Giulio Perizzari, 11, a 6.18. Y luego ya el resto de corredores, donde están Rim Mas, donde está Jonas Vingegaard y el resto a 6.22. Por tanto, cuidado. Yo creo que es una distancia bastante considerable para que Alfonso Aulalio, que es un buen escalador, vamos a ver si puede mantener esa diferencia. No digo que sea fácil, porque el puerto es muy duro, pero también estamos ante un corredor que es un buen escalador. Por tanto, alguna posibilidad le veo yo de mantenerlo, sobre todo mañana seguro, y el viernes pues veremos a ver. Sí que es verdad que por medio también pues tiene otros corredores que se le da bien, no sé, Cristian Scaroni, si tiene un buen día, pero bueno, lo veremos. Nos quedaría repasar la clasificación por puntos. Paul Manier 105, Jonathan Milan 64, Jonathan Narváez 50. Aquí no ha cambiado nada. Y la clasificación de la montaña pues sigue igual. Diego Pablo Sevilla con 42. Ahora tenemos a Igor Arrieta con 18, Nelson Oliveira 18, que son los que han pasado en los últimos puertos de segunda en primera posición. La clasificación de los jóvenes, pues encabezada por Afonso Aulalio, seguida de Igor Arrieta a 2.51 y Andrea Ragani a 3.39. Y la de equipos, pues Astana en primera posición a 31 segundos Movistar y Tudor y Red Bull Bora a 6.15. Y ahora sí, ahora nos vamos ya a la previa de la etapa número 6, jueves 14 de mayo. Se sale de Paenstrum y se va hasta Nápoles. Sí que hay una cuota testimonial de cuarta categoría que no tiene que servir para mucho más y con toda probabilidad vamos a vivir un sprint. Yo no creo que los equipos de los sprinters dejen que llegue una fuga a Nápoles. Acordaros que Nápoles es esa ciudad que normalmente vemos con esas carreras, con esas carreteras negras gastadas, que parece que haya grasa encima de las carreras y que hemos visto más de una vez caídas. Me parece que es la quinta vez consecutiva que se llega a Nápoles. Si no lo he dicho, 142 kilómetros. ¿Y cuáles son los favoritos? Pues vamos a ver. Hay 4 que yo diría que están en un primer plano, que son Jonathan Milan, Paul Manier, Dylan Groenewegen, Tobias Lund Andresen, y luego hay unos cuantos más que están en un segundo plano, que serían Ethan Vernon, Maddie Mitchell, Elka Vilka, Pascal Ackermann y Giovanni Lonardi, entre otros. ¿Quién va a ganar? A ver, por lo que hemos visto últimamente, pues Paul Manier parece mucho más fuerte que Jonathan Milan. Dylan Groenewegen tiene buenas sensaciones, el equipo lo está haciendo muy bien y tendría sus posibilidades de hacerlo. Tobias Lund Andresen quizás no es el sprinter tan, vamos a llamar, rápido como los otros como sprinter puro, entonces, pero yo creo que cualquiera de los 4 va a ganar. ¿Cuál va a ser mi apuesta? Yo creo que voy a apostar en la grupeta por Jonathan Milan por aquello de la cabezonería, porque un día a otro tiene que ganar Jonathan Milan, pero lo digo sin el convencimiento, porque puede ser cualquiera de los 4. Por tanto, ahí os lo dejo a vosotros qué elección tendríais para este final de carrera. Muy bien, llegamos al final de esta quinta etapa. Como siempre, agradeceros que habéis llegado hasta aquí. Si queréis, podéis dejar vuestro like y nos escuchamos mañana. Sed felices, disfrutar del ciclismo. Chao, chao.